Y ahora vamos a hablar de un país vecino que enfrenta elecciones. Elecciones son peligros y esperanzas, pero sobre todo esperanzas. En Ecuador, el próximo domingo 9 de febrero se realizará la primera vuelta que enfrenta a varios candidatos, pero en especial a dos, que ya todos los sondeos marcan que son los principales. El actual presidente Daniel Noboa, que está cumpliendo un mandato especial, por eso se le permite la reelección, y Luisa González, que es una candidata del correísmo. La historia reciente de Ecuador está marcada por la presencia de Rafael Correa y ahora por su ausencia, pero la candidata Luisa González lo representa. Entonces tenemos Carlos, a un invitado que en unos instantes nos dicen que ya estaría listo en el teléfono para hablar de las elecciones en el país muy próximo de Ecuador, que además, Carlos, nos da algunas advertencias y lecciones que podemos tomar, porque el presidente Noboa ha enfrentado una serísima crisis de inseguridad, pero hay que decirlo, ha sido más grave que la peruana. Pero hay una percepción en Ecuador, y por eso lidera las encuestas, hay una percepción en Ecuador de que él, bien o mal, la está enfrentando. En cambio aquí no hay percepción, y por eso está en 5 o 6% Dina Boluarte, no hay percepción de que Dina Boluarte esté enfrentando la inseguridad. Tú, que estás en Trujillo, ¿cómo ves eso? Ciertamente, con bastante preocupación realmente, porque las estrategias que se están desarrollando desde el Ejecutivo, desde el Ministerio del Interior, si bien son anunciadas, Fernando, de una manera muy, grandilocuente, realmente no están dando resultados. Entonces se necesita reformular, ¿no?, el trabajo, la labor que hace la Policía Nacional, porque la delincuencia continúa, los ataques extorsivos continúan también en nuestra ciudad, y se necesita, sin duda alguna, ¿no?, reformular todos los mecanismos para poder combatir la obra criminal. Carlos, ya tenemos a nuestro invitado, Fabricio Vela, periodista ecuatoriano, dirige el noticiero A Primera Hora en Radio Armónica. Muchas gracias por atendernos, colega Fabricio Vela. Hola, buenos días, un saludo muy cordial para todos ustedes y por su audiencia. Quisiera saber si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos. Señor Vela, queríamos preguntarle por cómo está la tendencia ahora. Siguen en las últimas encuestas, habíamos leído que Daniel Noboa lidera la intención de voto, luego está la representante del correísmo, Luisa González. ¿Cuál es la tendencia en estos momentos? A ver, a esta hora, a este día domingo 2 de febrero del 2025, ya no se pueden difundir encuestas públicamente acá en el Ecuador. Es una prohibición que dispone la ley de elecciones 10 días antes de cada elección. Hasta el jueves se difundieron las últimas encuestas. ¿Y usted sí puede referirse a ellas? Sí, de estas encuestas, en 4 de ellas, Daniel Noboa lidera la intención de voto. De esas 4, en una de ellas, Daniel Noboa ganaría sin necesidad de una segunda vuelta, es decir, ganaría en la primera vuelta sin necesidad de un balotaje. Y en 2 encuestas adicionales, en cambio, Luisa González lidera la intención de voto. El tema es que la carrera presidencial acá en el Ecuador hoy está concentrada entre 2 candidatos de 16. Tenemos 16 candidatos, que es una cifra que solamente tiene un antecedente en 2021, es un número muy alto para un país que tiene 13.7 millones de electores. Tenemos 230 y pico organizaciones políticas, o sea, hay una situación del sistema electoral muy complejo en el Ecuador. De estos 16 candidatos, la elección, como nunca antes, se ha concentrado exclusivamente en 2 candidaturas. De acuerdo a todas las encuestas, esas 2 candidaturas se están concentrando entre el 80 y el 90% de la intención de voto. O sea,
14 candidaturas no llegarían entre todas sumadas al 10%, y esto evidentemente habría que restar los votos nulos y blancos, etcétera. Es una situación totalmente inédita, ¿no? En una semana iremos a las urnas para tomar una decisión sobre estas candidaturas. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las propuestas que enarbolan estos dos candidatos, Noboa y González, para estar entre los preferidos por parte de los electores? El tema, creo yo, va más allá de las propuestas de los candidatos. En el Ecuador hay una polarización marcada desde hace varios años, una polarización que, digamos, ha existido siempre en el Ecuador. No es que recién hoy aparece la polarización, pero claro, esa polarización se sintió con mucha más fuerza a partir del advenimiento de Rafael Correa en el año 2007, en donde claramente el país se dividió en dos, entre el correísmo y el anticorreísmo. O sea, acá en el Ecuador nadie te habla de la socialdemocracia, de la democracia cristiana, del socialcristianismo. O sea, ya no se habla de las ideologías, se habla del correísmo y del anticorreísmo. Eso ha provocado que en este momento tengamos claramente dos corrientes: el correísmo, que respalda a Luisa González, y el anticorreísmo, que respalda a Daniel Noboa. De hecho, nosotros acá en el Ecuador tenemos una gran discusión porque, aunque no lo crean, queridos amigos, colegas y oyentes, no tenemos claridad sobre la orientación ideológica del presidente Noboa. O sea, el presidente Noboa es un empresario, es un heredero de una de las fortunas más prominentes del Ecuador. Su padre, el abogado Álvaro Noboa Pontón, fue 5 veces candidato presidencial. En 3 ocasiones pasó al balotaje o segunda vuelta, no logró llegar a la presidencia. Pero claro, aquí en el Ecuador se asume que un empresario automáticamente es de derecha. Daniel Noboa no ha adoptado políticas de extrema derecha, pero tampoco políticas de extrema izquierda. De hecho, ha tenido mucha discusión entre el empresariado, con cuyos líderes evidentemente ha tenido algunas diferencias, y luego, desde el otro lado, desde el lado del centro hacia la izquierda, se ha cuestionado mucho su política social, la efectividad de su política social. A mí me parece que más allá de lo que proponen, el tema está marcado por esta polarización que estoy graficando. Fabricio, me interesaría preguntarle lo siguiente: si la presencia de Correa es tan importante que el anticorreísmo, más que Noboa, podría ser el ganador, entonces le convendría a Luisa González tal vez manifestar mejor, para disminuir su antivoto, una independencia, una personalidad propia. Rafael Correa en estas elecciones ha estado muy haciendo manifiesto su apoyo a Luisa González, o ha preferido una especie de silencio estratégico para dejarla correr sola, aunque se sepa que es su candidata? No, en lo absoluto. Correa ha estado omnipresente en estas elecciones, como pasó en 2021, como pasó en 2023. Correa es un hombre que, como es de conocimiento público, tiene una sentencia penal por un caso de corrupción llamado sobornos. Correa reside en Bélgica, tiene la protección del gobierno belga, pero Correa está omnipresente, da entrevistas permanentemente, está manejando su cuenta de ex, lo que antes denominábamos el Twitter. Correa hace pronunciamientos, vende entrevistas. A lo largo de esta semana ha brindado entrevistas a varios medios de comunicación. Y, por ejemplo, hay un dato que es interesante y que también generó polémica. Hace pocos días, Luisa González le concedió una entrevista a Fernando del Rincón, el periodista de CNN, y Fernando le insistía en que le diga si reconocen al gobierno de Nicolás Maduro, al gobierno venezolano. Luisa González trató en todo momento de eludir una respuesta contundente. Al día siguiente, Correa brindó una entrevista a un colega de un medio de comunicación acá del interior del país. El colega le preguntó y Correa dijo: ¿por qué no lo vamos a reconocer? O sea, Correa abiertamente apoyando a Nicolás Maduro. Yo creo que este ejemplo grafica cómo Correa sigue marcando la cancha, sigue marcando la agenda del correísmo, y de alguna manera esto tiene un efecto positivo y negativo. Efecto positivo para su propia militancia, porque claro, aquí hay un voto duro del correísmo, pero un efecto negativo para tratar de crecer con ese anticorreísmo blando que no ve en Noboa una opción, pero que tampoco votaría necesariamente por el correísmo. Pero es complicado, ¿no? El papel de Correa sigue estando omnipresente en la discusión política acá en el Ecuador. Fabricio, son 16 candidatos. ¿Hay posibilidad de que alguno de los candidatos menos favorecidos en las encuestas pueda sorprender en los resultados? Y la otra pregunta, ¿de todas maneras habrá segunda vuelta? ¿Qué es lo que crees? A ver, sobre lo primero, yo veo muy poco margen para que emerja una tercera candidatura, una tercera vía.
tras el debate presidencial del 19 de enero, generó conversación una candidata, Andrea González, que en las últimas encuestas ha crecido. Ella tenía Uy, Fabricio, se fue momentáneamente la transmisión. Bueno, ahora es... A ver, Fabricio, te oímos. Ya. Ok, gracias. Les decía, falta apenas una semana para las elecciones y si analizo el mapa de las encuestas que se difundieron hasta el jueves, yo veo muy complicado que una tercera candidatura pueda crecer de tal manera de evitar esta polarización entre Daniel Noboa y Luisa González. Ha crecido un poco una candidata llamada Andrea González. Luego del debate tuvo una participación interesante en el debate presidencial, pero no le alcanza, ¿no? Tú tienes a un Daniel Noboa que supera los 40 puntos, a una Luisa González que le está pisando los talones, dependiendo de la encuesta. Andrea González tiene 6%, 5%, o sea, va a ser muy... Y sobre lo segundo, yo soy un convencido, quienes hablan, yo lo he dicho a mi audiencia, lo he publicado en mis redes, yo estoy seguro que va a haber segunda vuelta, pero esto es Ecuador y aquí cualquier cosa puede pasar. No descartaría que no haya una segunda vuelta. Yo pienso que va a haber, pero no descartaría que no haya una segunda vuelta. Bueno, muchas gracias. En primera o en segunda le deseamos lo mejor a un país con el que tenemos una gran hermandad y por el que sentimos mucho cariño. Que pase lo mejor el 9 de febrero para el Ecuador.